Ahora sí. Bueno, vamos a presentar al doctor Paul Witt, licenciado y doctor en psicología, es docente en Udelava y SUAMOC, es investigador tanto en la ANI como PENSIVA, psicoterapeuta cognitivo-conductual, egresada de SUAMOC, y además posee certificado uruguayo de psicoterapia. Viste que no le dice larga, Paul, no le dice larga. Estuviste bien, estuviste bien, estuviste bien. No, no, aparte de eso, compañías distancias en la formación de SOMAC también, Paul. Y también es docente en la sociedad. Así que bueno, quedan tus manos, Paul. Gracias por compartir tu conocimiento. Bueno, gracias a todos también por estar un viernes de noche aquí en la actividad. Es divertidísimo. Camila Itategui pone en el chat que no se escucha. ¿A alguien le pasa lo que le pasa a Camila o es solamente la computadora de Camila? Para saber nomás. Yo escucho perfecto todo lo que se dijo, ¿eh? Se escucha, Yo sí. escucho lo más bien. ¿Está? Ok, perfecto. Camila, cambio de computadora o de teléfono. Bueno, vamos a empezar con esto. En la medida que escroleo, que puedo ver como mover las figuras de quienes están conectados, veo un montón de gente conocida, así que nada, gracias por estar acá, y desde ya les quiero explicar cuál va a ser mi objetivo con todo esto. Mi objetivo con todo esto no va a ser que ustedes aprendan nada en particular, ¿tá? Explico a qué me refiero. Me refiero a que en el parte del título debería haber estado la palabra actualización, ¿tá? Entonces mi idea va a ser pasar un poco cuenta de en qué estamos hoy con el tema de los avances de terapias cognitivo-conductuales aplicado al consumo de sustancias, ¿tá? Voy a nombrar un montón de conceptos, voy a nombrar algunos marcos teóricos que no voy a profundizar, porque la idea es transmitir justamente que ustedes sepan que, por ejemplo, hoy terapia de aceptación y compromiso tiene determinados avances muy interesantes en relación al consumo de sustancias. Punto. Pero no me voy a meter específicamente a explicar cuáles son las bases fundamentales de terapia de aceptación y compromiso. Después ustedes, si quieren aprender un poco más de alguna de las cosas que yo diga, lo pueden buscar, pueden leer, googlear libros o lo que les parezca, ¿tá? Le digo porque van a haber algunos momentos donde la presentación va a tomar un poco de ritmo, lo cual no quiere decir que no me puedan cortar. Me pueden cortar en el momento que quieran, por chat o con audio, pero no voy a estar deteniéndome en los detalles porque no es la idea, ¿tá? La idea es que ustedes se vayan hoy acá sabiendo en el 2022 la ciencia aplicada a la psicología por dónde va en el tema de sustancias, ¿tá? Un poco ambicioso el objetivo, pero bueno, haremos lo posible. Vamos a empezar. Bien. Como dije antes, cualquier pregunta que quieran hacer, yo el chat no lo puedo ver, así que alguien me avisa, ir a preguntar en el chat o algo así. Y claramente pueden abrir el micrófono y hacer los comentarios que les parezcan, ¿está? Comentarios o preguntas. Bueno, ya me presentaron, la mayoría, muchos de los que están acá ya me conocen y saben que le he dedicado y le sigo dedicando mi vida a las drogas, a investigarlas desde muchísimos lugares, desde animales de laboratorio, viendo cómo pega en el cerebro una rata de determinadas drogas, hasta probando otras drogas para dejar de consumir drogas, o estudiando dinámicas de poblaciones en Uruguay, vinculado a epidemiología y salud mental, ¿tá? Así que por ahí va a andar todo esto. El índice que me planteé yo para este encuentro, voy a intentar estar en el entorno de la hora, ¿tá? Más de una hora para mí las cosas aburren. Cuando doy clases en la facultad hago lo mismo, intento que mis clases no vayan mucho más de una hora, porque la atención tiene toda su explicación y una hora ya es pila. Una hora y poco, un espacio para preguntas y listo, ¿tá?
lo que yo me propuse en este espacio de esa hora es pasar por estos 4 lugares. Primero, la conceptualización del consumo de sustancias de la teoría cognitivo-conductual, que en este aspecto lo incluí porque me consta que hay muchas personas que se anotaron en la actividad que no tienen formación en cognitivo-conductual y que no conocen el modelo. Eso quiere decir que para algunas personas que ya conozcan el modelo, quizás que esa parte se les hace un poquito más repetitiva, porque ya saben lo que es el condicionamiento operante, saben lo que es el clásico, saben otras cosas, y capaz que ahí se hace un poquito más repetitivo. Pero les puede resultar más novedoso la aplicación de esos conceptos al consumo de sustancias. ¿Tá? Después voy a pasar por 2 partes de articulación con la clínica, donde vamos a discutir un poco cuáles son las técnicas de modificación de conducta que más se manejan actualmente, que justamente son herramientas cognitivo-conductuales, y vamos a discutir un poquito los aportes de la tercera ola, que ahí nos vamos a poner un poquito más, vamos a debatir un poco más en todo eso, pero la, la tercera ola es algo que me genera muchas dudas, así que ahí vamos a poder debatir un poquito más. Se dice mucho de la tercera ola que, pero bueno, ahora lo vamos a discutir un poquito mejor. ¿Está? Y en la última, para cerrar, vamos a hablar un poco de prevención. Cuando yo digo articulación para la clínica y articulación para la prevención, estoy hablando de cuáles son los constructos, de cuáles son los elementos de cognitivo-conductual que nos pueden servir para hacer clínica o prevención. A eso me refiero con articular. Entonces vamos a ver básicamente en esos puntos cómo hay herramientas cognitivo-conductuales que las utilizamos o en el consultorio o con grupos o para hacer prevención en centros educativos o cosas por el estilo. O para hacer políticas públicas también, que ahora estamos bastante metidos en todo eso también. ¿Está? Vamos a hacer un pequeño repasito de TCC para que nadie tenga dudas más o menos de dónde estamos parados. Lo que yo siempre hago con TCC cuando empiezo a dar clases es diferenciar la psicoterapia y la psicología basada en evidencias de otras psicologías que no son basadas en evidencia. ¿Tá? Los psicólogos tenemos esta cuestión de que no estamos muy bien formados en el método científico y que no tenemos en claro muchas cosas vinculadas con el método científico. ¿Tá? Entonces, es extremadamente importante que tengamos en cuenta que la ciencia sigue un camino que no lo siguen otras disciplinas conocidas o llamadas como pseudociencias. ¿Tá? El método científico, y así aplicado a la psicología, tiene todo un sistema de observación, de generación de hipótesis, de experimentación, y además una experimentación generada en base a niveles de caso único, de grupos aleatorios armados al azar, toda una estructura. Y lo que se obtiene a nivel experimental genera y retroalimenta una teoría. Y esa teoría al final del camino puede llegar a generar cosas grandes como una ley, como vamos a ver después en el caso de los reforzadores. ¿Está? En psicología es extremadamente común encontrarnos con cuerpos teóricos que no están adaptados al método científico y que se basan en me funciona en el consultorio. Eso todos tenemos que partir de la base de que no es suficiente. ¿Tá? Si yo digo, no, yo aplico tal técnica en el consultorio porque yo vi que los pacientes mejoran, no sirve. Desde el punto de vista científico eso no es suficiente. No es suficiente decir que porque yo hago algo sin que quede muy bien claro qué es lo que hago, un paciente mejora. Se precisa mucho más experimentación, estandarización, protocolo para poder decir qué es lo que pasa y por qué eso funciona. ¿Tá? Durante muchísimos años, sobre todo casi todo el siglo XX, no estuvimos muy pegados a esas premisas en la psicología, ¿no? El auge del psicoanálisis, esa forma de pensar que justamente atenta contra el método científico, que inclusive es ellos mismos atentan contra el método científico, que son una pseudociencia por definición, bueno, eso contaminó mucho por mucho tiempo la psicología. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos un tema que tenemos que poder diferenciarnos. ¿Sí? Y tampoco lavarnos las manos, porque dentro de la terapia cognitivo-conductual, particularmente dentro de la terapia cognitiva, durante algún tiempo también se trabajó bastante como pseudociencia.
¿tá? Durante algún tiempo también utilizamos libros que relataban lo que decía el psicólogo, lo que decía un paciente, casi de una forma perfecta, unos diálogos divinos, donde todos pensábamos que la historia iba por ahí y en realidad faltaba explicar mucho más de qué pasaba dentro del consultorio. Entonces, tenemos que entender eso. Este tipo de actividades y cognitivo-conductual van por el lado de la ciencia. ¿Tá? Perdón, Paul, agradecemos que todos silencien los micrófonos, ¿sí? Sí, yo iba a decir lo mismo. Entonces, hay algunas cosas que se manejan dentro del cognitivo conductual, algunas no están demasiado claras o escritas en los textos. Silvana, viste que nosotros podemos bloquear micrófonos, ¿no? Digo porque acá, por ejemplo, hay un ruido bastante importante que viene de Camila. Ahí te silencié a vos también. Listo, ahora sí. Nada, que podemos manejar nosotros los audios y también podemos cerrar los micrófonos que aparezcan abiertos, ¿está? Lo estaba hablando del tema del concepto de individuo para cognitivo-conductual. Hay algunas cosas que en los libros a veces no aparecen del todo claro, del todo explícitas, pero cualquier teoría psicoterapéutica maneja un concepto de individuo. Más explícito, menos explícito, se maneja un concepto de individuo. ¿Tá? Y eso es algo importante. Nosotros para cognitivo-conductual podríamos resumidamente ponernos en esos tres lugares, ¿no? En lo que es el componente genético, en lo que es el aprendizaje, que le damos muchísima importancia, y lo que es la cosmovisión. Y cuando pongo eso, estoy intentando hacer un poco de link o de bonding con la tercera ola que le da mucha importancia al tema de los valores. ¿Tá? Entonces, nosotros podemos pensar un paciente, podemos pensar un individuo de esas tres premisas. Y de hecho, yo lo resalto a esas tres premisas por el tema de hoy, porque justamente son tres premisas que tienen mucho que ver con conceptualizar el consumo de sustancias. El consumo de sustancias tiene un componente de heredabilidad. Por ejemplo, el alcoholismo tiene un alto índice de heredabilidad. ¿Ah? Siempre cuando tenemos pacientes vinculados a consumo hay que preguntar por el consumo familiar, todo lo que sepa de ese consumo. El aprendizaje claramente tiene un rol fundamental, como vamos a ver ahora, todos los condicionamientos clásicos, operantes, cognitivos, todos los condicionamientos tienen un rol muy importante en aprender a consumir determinadas cosas, y claramente la cosmovisión se trabaja mucho desde los valores vinculados a la psicoterapia, ¿no? O sea, hay un aspecto que siempre aparece que vamos a retomar después cuando veamos un poquito de ACT, que es el tema de la falta de sentido, la ausencia de valores, o la falta de compromiso con los valores vinculados al consumo de sustancias, sobre todo al consumo más que nada problemático y adictivo, ¿tá? No tanto el consumo esporádico o experimental, ¿sí? O sea, son herramientas que van muy de la mano con las cosas que nosotros tenemos que pensar si queremos conceptualizar un paciente vinculado con consumo de sustancias. Para hacer un repaso bien por arriba y aplicarlo al tema de consumo de sustancias, tenemos acá al maestro que uno nunca lee lo suficiente a Skinner. Esa premisa tenemos que tenernos todos en la cabeza. Nunca leemos lo suficiente a Skinner. Debe haber sido seguramente el psicólogo que más influencia generó en la historia de la psicología, y muchas veces lo leemos y no lo leemos como deberíamos leerlo, o tanto como deberíamos leerlo. Sus premisas absolutamente vigentes. ¿Tá? Entonces, cada tanto, consejo de veterano, péguense una vuelta por Skinner, porque siempre está bueno ir a ver un poco de esas cosas y repasar a ver en qué era lo que planteaba y justamente cómo hoy se siguen adaptando cosas que él hacía en el laboratorio. ¿Tá? La premisa más importante del desarrollo skinneriano claramente es el condicionamiento operante, que tiene que ver con las consecuencias de las conductas. Todos nosotros regulamos nuestra conducta por las consecuencias. Eso creo que a esta altura lo tenemos todo en claro. ¿Tá? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener? Justamente como está planteado acá, muy resumidamente, un reforzamiento positivo, obtengo algo; un reforzamiento negativo, me quitan algo que no me gusta; o un castigo cuando es un estímulo aversivo. ¿Tá? Estas tres condiciones son las que determinan las consecuencias de mi conducta y es lo que va a hacer que yo tenga más probabilidad o menos probabilidad de repetir esa conducta. ¿Tá? Eso también lo doy bastante como por trabajado por parte de todos ustedes. Ustedes sabrán muy bien, sin dudar, que el reforzamiento positivo y negativo aumenta la probabilidad de que se repita la conducta y el castigo no. ¿Tá? Y esto funciona exactamente igual con el consumo de sustancias. De hecho,
hay una caja que nosotros usamos en el laboratorio, que es la famosa caja de Skinner, que la caja de Skinner trabaja también vinculado con consumo de sustancias. Un individuo, en este caso una rata, hace algún tipo de movimiento o aprieta algún tipo de dispositivo donde obtiene a cambio algo. Y eso que obtiene a cambio puede ser un reforzador positivo, un castigo, y según lo que obtenga es la probabilidad que vuelva a repetir, a apretar esa palanca o no. ¿Tá? Entonces el estímulo está planteado bien simple, ¿no? Estas cajas tienen un suelo electrificado a nivel de milivoltios, ¿eh? Nadie tortura animales acá, genera una pequeña molestia en la almohadilla de las manos y nada más. Y cuando este animal aprieta un botón, una palanca, va a generar algún tipo de consecuencia, que puede ser visual, sonora, eléctrica, ¿sí? O básicamente la recompensa a través de algún tipo de alimento o una droga, si queremos estudiar el reforzamiento vinculado con esa droga, cualquiera que sea. ¿Tá? Nosotros los seres humanos funcionamos básicamente igual en el sentido operante vinculado con las drogas. O sea, hacemos algo, obtenemos algo, y eso que obtenemos nos sirve para algo. Y básicamente tenemos las dos opciones cuando consumimos sustancias. Y esta es una confusión muy interesante que quiero que lo tengan todos en claro, y es que no todas las drogas se consumen por reforzamiento positivo. Y hago así de maestro ciruela, porque estoy aburrido de escuchar a los colegas que me dicen, no, claro, consume porque le gusta lo que le pasa. No siempre, no siempre se consume una droga porque lo que yo obtengo me gusta. Muchas veces se consume por reforzamiento negativo, y es dejar de sentir algo que les disgusta. ¿Tá? No voy a entrar en ese detalle ahora acá porque puedo estar todo el día hablando de eso, porque fue el motivo, fue el eje de mi tesis y doctorado, pero el mejor ejemplo es la depresión. Cuando un cerebro está deprimido y tiene bajos niveles de monoaminas en general y consume alcohol, lo que el alcohol hace es aumentar los niveles de monoaminas y por lo tanto darle un tono de mejoría. Pero el cerebro se sentía mal antes, porque el cerebro deprimido, la persona deprimida, se siente mal. Entonces lo que hace es quitar gran parte de ese malestar a través del consumo de alcohol. Eso es un reforzamiento negativo. ¿Tá? Y las drogas también operan así muchas veces. ¿Sí? También cuando intentan regular alguna conducta, regularse emocionalmente a través del consumo, ¿no? Bueno, es parte de lo mismo. O sea, uno puede regular el ánimo o puede regular una emoción a través del consumo. Sí. Y todo este sistema funciona como sistema de reforzadores. ¿Por qué? Porque si estoy deprimido, consumo alcohol, me siento mejor. Si tengo otro episodio de depresión o caigo de vuelta en otro episodio depresivo, ya sé que el alcohol me hizo bien, me sirvió y voy a ir de vuelta a ese lugar. ¿Se entiende? Aumenta la probabilidad que vuelva la conducta. ¿Tá? Y el reforzamiento positivo tiene que ver justamente con obtener algo que a esa persona le resulta agradable, justamente reforzadora. ¿Tá? Con drogas podemos poner muchísimos ejemplos. ¿Tá? No sé, para mí de los mejores ejemplos de reforzamiento positivo son todas las drogas vinculadas con generar olas de dopaminas en el sistema nervioso, de liberación de dopamina. Todas las drogas generan liberación de dopamina, pero algunas drogas como las sintéticas, los cristales, éxtasis, etcétera, generan una gran liberación de dopamina en el sistema nervioso, que claramente, como cualquier situación que aumente la dopamina, genera un contexto agradable para ese individuo que es reforzador. Por lo tanto, está la probabilidad que se repita de nuevo la conducta. Cuando quiera sentir esto, voy a consumir esta droga, porque me genera eso que quiero sentir. ¿Tá? Y a su vez, para complejizarla, y ya engancho con Iván, que viene ahora, Iván Petrovich Pavlov, otro que hizo muchas cosas muy interesantes. Él lo que plantea con el condicionamiento clásico es que no solamente va a estar condicionado mi cerebro por el efecto que tenga una droga, sino que además, según donde yo haga ese consumo, puedo tener un condicionamiento al lugar, que eso es un tipo de condicionamiento clásico. ¿Tá? Si yo tiendo a emparejar estímulos y respuestas incondicionadas con situaciones, contextos, personas, etcétera, esas claves ambientales, como le dicen los yankees, cues, son predictores del consumo. ¿Tá? Por ejemplo, un estímulo condicionado sería la sustancia, el efecto incondicionado es lo que la sustancia hace, pues es un reflejo, ¿no? Yo no decido que el alcohol me pegue, yo tomo alcohol y el alcohol me pega. Chau. Si yo empiezo a asociar esa conducta con el efecto que tiene la droga, por ejemplo, con personas, o salidas, o boliches, o lugares, lo que va a pasar es que después tengo
una situación de apetencia. O sea, lo que hice fue aparear, como se plantea técnicamente, un estímulo neutro con un estímulo condicionado, y al final del camino, si yo voy al boliche, tengo ganas de consumir. ¿Y por qué? Porque siempre que vengo acá consumo. Cuando consumo me divierto. Consumo, la paso bien. Consumo, estoy con amigos. Consumo, estoy con gente. Entonces cuando vengo acá, consumo. También es muy aplicable a las dinámicas de las fiestas electrónicas. Voy a la fiesta, tomo pasti y la paso mejor. Cada vez que voy a una fiesta, tomo pasti. Lo que estoy haciendo es lo que hacemos nosotros en el laboratorio con las ratas, que es el clásico condicionamiento al lugar. Este experimento es muy simple y es muy interesante, funciona siempre. A una rata con la caja, con el piso en una disposición o un color, se le da una droga, en este caso alcohol, y la rata experimenta los efectos del alcohol dentro de ese contexto en la caja. ¿Tá? Después se le da un vehículo, suero, agua o cualquier cosa que no pegue, digamos, y se le da con la caja en otro contexto. Después, si a esa rata la suelto en una caja donde tiene el piso de una forma cuando le di alcohol y el piso cuando no le di alcohol, la rata sin la droga elige ir al espacio que tiene las condiciones de cuando le di alcohol. ¿Se entiende? Este paradigma es muy interesante y siempre funciona. Y uno puede trabajar mucho el tema de las adicciones con animales de laboratorio con este tipo de contexto o de paradigma que es relativamente simple. Y los humanos operamos igual. A ver, vamos a pensar desde el punto de vista clínico. Cuando uno trabaja con un paciente que está vinculado al consumo de sustancias, estas cosas las hace a veces medio como que automáticamente, ¿no? Entonces uno le pregunta y le decís, bueno, ¿y qué sentís cuando consumís tal cosa? Y ahí capaz que empezás a ver un poco los reforzadores que operan con el consumo. Y después le preguntás, bueno, ¿cuándo consumís? ¿Dónde consumís? ¿En qué momentos? ¿Situaciones? Y te empiezan a contar con amigos, con familia, en casa, en un boliche, etcétera. Y ahí empezamos a sacar cada vez más elementos ambientales que van a estar vinculados con ese condicionamiento. Si uno va a intervenir en términos contextuales en la situación, tiene que intentar justamente atentar contra los reforzadores y atentar contra los elementos ambientales, que también pueden ser reforzadores, que hagan al individuo entrar en craving, entrar en situación de consumo. De hecho, para muchas personas, por ejemplo, vinculadas con drogas legales como el alcohol, hasta es un estímulo bastante problemático el hecho de tener que ir al supermercado, porque en el supermercado mismo hay alcohol. Entonces, a veces caminar entre las góndolas se torna un poco complejo. ¿Por qué? Porque esas claves ambientales mismas están activando la situación. Y como en Uruguay no terminamos de tener una legislación más o menos prudente, donde las bebidas alcohólicas no estén a la vista de los individuos, termina siendo un problema también. Y eso es condicionamiento. ¿Tá? Y eso muchas veces nosotros como técnicos lo aplicamos medio como que automáticamente, pero el fundamento es este. ¿Tá? Además de operar el condicionamiento clásico y operante, tenemos otro tipo de aprendizaje, que funciona a veces como condicionamiento social, que es lo que plantea Bandura, ¿no? El aprendizaje social o vicario. Ese aprendizaje social tiene mucho que ver en el consumo también de cualquier droga, por ejemplo, en la adquisición de las primeras experiencias, y los modelos pueden ser, o sobre todo vinculados al alcohol y marihuana, los primeros modelos son los padres y los amigos. Socialmente hablando, lo que más influencia en el consumo de alcohol son los padres y los amigos. ¿Tá? Y claramente, una cosa que sucede es que si yo consumo una droga y obtengo determinado efecto deseado, si lo hago en un contexto con un grupo de personas que para mí son modelos, la sensación que obtengo me termina reforzando la conducta de nuevo. Entonces, de vuelta, para poder trabajar desde el punto de vista clínico con estas cuestiones es fundamental indagar en con qué grupos de referencia los pacientes consumen las drogas, porque esos grupos de referencia justamente son situaciones que uno tendría que intentar modificar y eventualmente evitar también. ¿Ah? Las famosas malas juntas de cuando éramos chicos y nuestros padres se preocupaban con quién andábamos, aplica mucho a esto. Y no solamente funciona con los humanos, funciona también con las ratas. Este experimento lo hacemos nosotros también en el laboratorio. Es un tipo de facilitación social. Lo que hacemos es, si ustedes se fijan en este rack, acá hay ratas y acá adentro hay una columna, acá se ve mejor, una columna que tiene agua y una columna que tiene alcohol, que en realidad es como una cerveza, es un alcohol del 5%.
Es agua con 5% de alcohol. Y yo puedo dejar la rata acá 2 horas usualmente y después fijarme cuánto alcohol consumió la rata. Y puedo hacer una cuenta básica de cuánto alcohol por kilo consumió o de o de los líquidos totales cuánto alcohol prefirió. ¿Tá? Y lo que nos encontramos nosotros, que es lo que muestra estas gráficas de acá, es que esto es porcentaje de preferencia. Una rata normal usualmente prefiere en el entorno del 30 y poquito % de alcohol, y una rata que convive con una rata que toma alcohol prefiere casi el doble. ¿Tá? O sea que no solamente es algo que funcione a través de los humanos, sino que también se lo puede ver en los animales, y el solo hecho de que una rata conviva con una rata que ya tomó alcohol, tiene una influencia que cuando la pongo sola a tomar alcohol, toma más alcohol, que una rata que no convive con ninguna rata o con una que no tiene experiencia con el alcohol. O sea que estos modelos tienen un debate evolutivo súper interesante, que no voy a entrar ahora porque dije que iba a hablar 1 hora, pero el debate evolutivo que tiene el comportamiento social y cómo todos tendemos a sincronizarnos, como se dice usualmente, socialmente, en términos conductuales y emocionales, y eso también influencia el consumo, o mejor dicho, es una herramienta para explicar el consumo, es súper interesante. Entonces, ese me quedó suelto ahí. TMC es la teoría de modificación de la conducta. ¿Cuáles son los aportes del conductismo? Específicamente con lo que charlamos recién, esto. Los estímulos externos afectan la conducta a través del condicionamiento clásico. Se pueden mantener muchas veces por operante, como se suele plantear. El aprendizaje vicario social es un mecanismo muy importante de aprendizaje también. Y todo esto termina generándonos una teoría muy interesante, que es la teoría de los reforzadores, que es muy útil para explicar el consumo de sustancias. ¿Tá? Hasta ahí lo que hice fue repasar como 2 años de posgrado, más o menos, en unas pocas diapositivas, aplicándolas a consumo de sustancias. Antes que siga hacia los modelos cognitivos, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Eso quiere decir que se está entendiendo? Ok, sigamos. Si me pongo muy vehemente, me paran, porque uno se apasiona con esto y, en serio, me paran. ¿Tá? Desde el punto de vista cognitivo, los modelos también son muy útiles para pensar el consumo de sustancias. Tenemos el clásico modelo de ABC, situación, pensamiento, consecuencias. Las consecuencias estarían vinculadas al consumo de sustancias en este caso, porque la conducta de consumo es lo que nos importa, y esa conducta de consumo estaría mediada justamente por una situación, como charlábamos antes, que tiene que ver con las situaciones donde yo consumo o aprendí a consumir, y los pensamientos. Esta vez puedo, es solamente una vez, hace tiempo que estoy limpio, es hoy porque estoy con mis amigos, todos esos pensamientos que en determinado contexto habilitan y dan para adelante. ¿Tá? En el caso de las teorías más de Ellis, hace énfasis la terapia racional emotiva respecto a las ideas irracionales vinculadas con el consumo. ¿Tá? Pero podemos incluir a más otras ideas que no sean solamente las ideas irracionales. Y esas ideas claramente son ideas terapeutizables, o sea, yo tengo que trabajar con el paciente en cómo romper la secuencia. Yo puedo entrenar al paciente que se dé cuenta cómo ante determinado contexto se activan las ideas de consumo. Más racionales, menos racionales, pero cómo se activan, y puedo trabajar en cómo evitar las consecuencias de que se hayan activado esas ideas. ¿Tá? Desde el punto de vista clínico, esto es muy útil. Podemos darles a los pacientes, explicarles el modelo y pedirle que lo registren durante la semana, en qué momento tienen ganas de consumir. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de la idea porque es un poco más difícil, entonces directamente uno le pide que haga el punto A y C. Entonces, tuve ganas de consumir, en qué contexto, y después que hagan énfasis en qué estuvieron pensando, y ahí pueden ver un poquito mejor la idea. ¿Tá? Pero podemos construir elementos contextuales donde empezamos a ver cómo funciona ese consumo en esa persona, ¿tá? Que claramente son muy útiles para después nosotros en la clínica diaria trabajar con ellos, y para los pacientes también, porque tienen un montón de información contextual y operante de ellos mismos, de qué les pasa en determinados contextos. ¿Tá? Paper.
Todos los papers y todos los libros que van a ver ahora, en toda la presentación están todos libres, ninguno es pago, así que todos los pueden buscar y los pueden bajar cuando quieran. ¿Tá? Este está en español puntualmente, lo que hacen es en una población de personas consumidoras, directamente aplican las escalas de Ellis para ver las ideas irracionales y terminan encontrándose con que definitivamente no todas, o sea, mejor dicho, los pacientes consumidores tienen específicamente más resaltadas un conjunto de ideas irracionales. ¿Está? Por ejemplo, fíjense, si es verde, no es celeste, ¿no? Fíjense, las ideas que en verde tienen mayor puntaje son las creencias, acá pone creencias, son ideas irracionales, 2 y 6. ¿Alguien se acuerda cuáles son las 2 y las 6? Pregunta de evaluación. ¿Nadie se acuerda cuál es la 2 y la 6? La de la 6 es la de la ansiedad. Es muy global eso, muy global. Preciso más información. Ay, no te escuché que dijiste. Que es muy global decir la ansiedad, porque hay un montón de ideas irracionales. No me la acuerdo textual. Referida a la perfección. Bien, vamos por ese lado. Vamos por ese lado, como dice Emilio. Entonces, si nosotros aplicamos estas escalas, por ejemplo, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, en Uruguay nunca se ha hecho este tipo de cosas, ¿no? Si aplicamos estas escalas y nos quedamos con esta información, inclusive, aunque yo se lo aplique solamente a mi paciente, en caso de que yo trabaje en clínica individual, puedo obtener información de cuáles son las ideas irracionales que tiene esa persona vinculada con su consumo, y son elementos cognitivos que me sirven para trabajar. ¿Tá? Inclusive eso también se puede hacer en poblaciones y decir tipo, bueno, voy a aplicar esto en tal institución donde tengo una población importante de jóvenes que abusan del alcohol, ponele, ¿no? Entonces, esto se puede usar para trabajar y es muy útil, ¿tá? Muy útil y te da muchos elementos para devolver y para laburar. Y claramente, además de los planteos de Ellis, están los planteos de Beck, ¿tá? Que Beck hace también como de alguna forma algo parecido al modelo ABC y le suma un montón de situaciones más vinculadas con las creencias. Pensamientos automáticos, creencias intermedias, creencias nucleares. Y todo esto, hay muchísima evidencia que está vinculada con el consumo de sustancias. Algunas uno puede recurrir a pacientes puntuales para poder entenderlo. Por ejemplo, una creencia nuclear vinculada con la adicción al consumo de sustancias es que hay un tema vinculado al concepto de sí mismo, o sea, a la creencia de sí mismo, que está muy devaluada. Después vamos a ver que inclusive forma parte de los planes de prevención. Trabajar en autoestima y autoeficacia forma parte del plan de prevención, porque hay creencias que están vinculadas al exceso o al abuso del consumo de una droga. ¿Tá? Y podríamos plantear muchísimos más. Para quienes no lo tienen del todo claro, los planteos que hace Beck, está la tríada cognitiva que charlábamos recién, que son cosas muy interesantes y muy útiles, algunos conceptos de esquemas y después las famosas distorsiones cognitivas. ¿Qué distorsiones? Tenemos todos tenemos el auto desbalanceado en algún lugar que se nos corre para determinado, o sea, siempre nuestra forma de pensar para un lugar se corre. ¿Tá? Y que en el tema del consumo funciona igual. Y es muy interesante también trabajar con los pacientes el tema de las distorsiones cognitivas. ¿Tá? Repito, en términos de población o en términos de n igual 1, o sea, de caso único. El paciente que tengo yo tiene determinadas distorsiones cognitivas, les puedo explicar de qué van las distorsiones y puedo trabajar con él esas distorsiones. Por ejemplo, distorsiones vinculadas con la hipergeneralización, la personalización, claramente el tema de los deberes, esos tipos de distorsiones son bastante comunes en el tema del consumo. ¿Ah? Y claramente, si quieren leer un poco más para saber de en qué anda esto, este paper es de hace poco, hay modelos enteros donde se adaptan los conceptos de Beck a específicamente el abuso de sustancias. ¿Tá? Y justamente se genera este circuito donde yo tengo creencias nucleares, tengo pensamientos, tengo emociones, y a su vez eso se vincula con el craving, que es
esto de cuando se activa la fisura, como le dicen, las ganas de querer consumir, y tengo todo un patrón de pensamientos vinculados a X creencias que empiezan a activar el craving o a favorecer o a habilitar el craving. ¿Tá? Acá aparecen muchas veces en otros esquemas que también se pueden pensar de cuáles son las principales distorsiones o creencias que habilitan a la conducta de consumo. Porque yo puedo estar limpio hace mucho tiempo y en determinado momento empezar como de a poco, ¿no? Hace mucho que no lo hago, es solamente una vez, un poquito y nada más, y ahí empieza a aparecer, y después llega un momento que hay un patrón activador que es tipo, bueno, tal, lo voy a hacer. Tengo una Boca a 2 cuadras de casa, voy a bajar los 5 pisos, voy a ir a comprar, y ahí ya aparece otro tipo de creencias que son totalmente habilitadoras. ¿Tá? Justamente gran parte del trabajo terapéutico de este modelo implica reconocer cuáles son las principales creencias vinculadas con el consumo y cuáles son las creencias vinculadas con el craving y con la habilitación. Porque si yo me doy cuenta de cuáles son esas ideas que me habilitan, podría reconocerlas y podría hacer cosas, si tengo una autoeficacia más o menos trabajada, podría hacer cosas para no responder a esas creencias y terminar evitando la situación de consumo. ¿Tá? Es difícil muchas veces y los pacientes, la mayoría, les cuesta un montón y las recaídas son por estos sistemas justamente, pero está bueno saberlo y está bueno explicarlo para que ellos mismos también tengan alguna herramienta que los pueda favorecer. De hecho, también los psiquiatras tienen medicación para el craving, lo cual siempre nos ayuda en estos contextos. ¿Tá? Hay otros aportes más que interesantes que no voy a entrar acá porque se nos va a ir la vida entera. La terapia de esquemas, Martin Seligman, prácticamente toda la tercera ola, más otras cosas más que podríamos incluir, tienen algún tipo de aporte o de constructo vinculado al consumo de sustancias. ¿Tá? A mí lo que me importa es que después de haber discutido más o menos someramente lo más básico de lo conductual y de lo cognitivo, entendamos este esquema. Este es el esquema clínico. Si vamos a pensar en términos de laboratorio, nosotros tenemos variables independientes y variables dependientes. Las dependientes es el motivo de consulta. Yo tengo toda la información que puedo tener del paciente. Historias, datos, cuestionarios, etc. ¿Tá? Justamente en este caso, lo que nosotros vamos a trabajar es la conducta de consumo. Tenemos que saber cuáles son todas las variables que trabajan en el mantenimiento de la conducta. ¿Tá? Dígase, no sé, ideas, conceptos de sí mismo, todo lo conductual que vimos recién, estado de ánimo, cualquier factor que a nosotros nos sirva para poder entender qué sostiene a esa conducta de consumo. ¿Tá? Si tenemos una hipótesis histórica, nos sirve. Está un poquito sola ahí la hipótesis histórica. Si la tenemos, nos sirve. Pero todos sabemos que cognitivo-conductual, si no tiene una hipótesis histórica, digamos que no es como un gran problema. Yo puedo trabajar en modificar una conducta sin conocer su origen. O sea, eso hay como una herencia ahí que no tiene por qué funcionar así. Si la tenemos, sirve, nos va a dar información. Si no la tenemos, trabajamos solo con la conducta en sí misma y ya está. ¿Sí? Se puede. Y en base a toda esta información que tengamos de las variables, el mantenimiento, lo histórico, etcétera, es como nosotros vamos a diseñar una intervención, que esa intervención va a ser el tratamiento. Y esa intervención lo que va a tener que hacer para tener, digamos, un resultado buscado, es modificar el motivo de consulta. Si el motivo de consulta es de consumo, tengo que intentar estudiar todas las variables vinculadas con el consumo, ¿sí? Que sostienen el consumo, sobre todo. Si yo puedo modificar los factores que sostienen el consumo, puedo modificar el consumo. Y esa es la intervención clínica en sí misma. Es modificar lo que sostiene o lo que alimenta. ¿Tá? Entonces, en este punto, este amarillo que tenemos acá, es donde nos vamos a meter ahora. ¿Tá? Que ahora lo que vamos a ver es, articulando todo lo que vimos de conductismo y de lo cognitivo, vamos a ver las técnicas de modificación de conducta y algunos aportes de la tercera ola que son buenas
herramientas con fundamento científico, algunas mejor que otras, como vamos a ver también, que nos van a servir para poder modificar la conducta de consumo. ¿Está? Hasta acá, ¿preguntas o comentarios? Mientras tomo agua. ¿El chat está limpio? ¿Nadie puso nada en el chat tampoco? Ok. Sigo. Las técnicas de modificación de conducta son añejas, ¿no? Se empezaron a desarrollar hace muchísimo tiempo, hay mucha información al respecto. Algunas han sido muy útiles, del estilo de sensibilización, es una técnica muy útil. Algunas han traído algunos problemas y bastante mala fama al conductismo, para eso hace falta solo ver la naranja mecánica para poder entender que hay técnicas que históricamente han sido bastante mal vistas y censuradas, inclusive digamos que el conductismo ha dejado de utilizar o ha tendido a dejar de utilizar. ¿Tá? Pero hay muchas que son muy buenas y muy útiles y está muy estudiado. Miren, este paper es del 2022, fresquito de este año. Muchas han sido estudiadas específicamente para el consumo de sustancias. ¿Tá? Lo que a mí me interesa en esta actividad es someramente que ustedes tengan presente que las técnicas de modificación existen. Muchas veces los colegas no están muy acostumbrados a desarrollarlas en su laboratorio, pero muchas de ellas no son para nada complejas, tienen buenos resultados, tienen evidencia y son útiles si tenemos pacientes que consultan por el consumo. ¿Tá? Por ejemplo, miren esta tabla hermosa, mentira, no la miran, no miren mucho detalle, pero les voy a mostrar yo lo más importante. Si ustedes se fijan, acá tienen una lista muy grande de técnicas de modificación de conducta que están ordenadas según varios criterios vinculados con cuántos artículos hay, si hay muchos artículos, pocos artículos, cuáles son los niveles de evidencia, etcétera, etcétera. ¿Tá? Hay muchas de estas que tienen algunos índices bastante buenos con el tema del consumo. Por ejemplo, esto vinculado al manejo de claves de consumo, o hay muchas que están vinculadas con soporte social, que es fundamental cuando uno tiene pacientes que consulta por consumo, o hay otras que también tienen tienen bastante buenos índices, que son los índices de autorregulación o autoeficacia. Entonces, nosotros podemos buscar cuáles son las mejores técnicas y podemos trabajar con ellas. De hecho, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en autoeficacia, hay textos que explican ejercicios para trabajar autoeficacia. Y es un trabajo fundamental la autoeficacia con consumidores. Hay que tener un concepto de sí mismo un poco más armado, un poco más fuerte para poder afrontar muchas situaciones vinculadas con el consumo. Y por supuesto, después todo lo que podemos nosotros psicoeducar respecto a lo que es el manejo social del individuo con su entorno y del manejo de sus elementos ambientales que lo pueden ayudar o estimular a consumir. ¿Tá? Todo eso es de orden, es como cuando uno supervisa a colegas que trabajan en estas cosas, es como de las primeras cosas que hay que hacer. ¿Tá? Me quiero detener un poquito, porque probablemente debe ser de lo más interesante, en que muchas de estas técnicas se basan en la querida teoría del comportamiento planeado, que es terrible teoría y que la leemos muy poco. Como está explicado ahí, esta teoría tiene 5 variables que se incluyen la parte de actitud, la norma subjetiva y el locus de control, y dichas variables interfieren en las conductas y particularmente la conducta de consumo. ¿Tá? Y ahí abajo tienen explicado qué es la actitud, qué es la norma subjetiva y qué es el control del comportamiento percibido o locus de control. ¿Tá? Si yo puedo trabajar alguno de esos elementos, si yo puedo trabajar en esa teoría del comportamiento planeado con los pacientes, termino teniendo un efecto directo en la autoeficacia, que es que el paciente entienda cuáles son sus
valoraciones respecto a su conducta, que entienda cuáles son las principales creencias que avalan su conducta o estimulan su conducta, y puedo trabajar en elementos que lo ayuden a controlar esa conducta. Esos 3 pilares construyen la autoeficacia. Yo empiezo a saber un poco mejor por qué o cómo me comporto, y empiezo a adquirir técnicas que me ayudan a hacer cosas para controlar esa conducta. Que en teoría, cuando yo consulto por consumo, lo que quiero es modificar esa conducta. ¿Tá? Entonces recuerda, la autoeficacia es muy, muy útil. Si tienen pacientes vinculados con el consumo, lean un poco de autoeficacia, de cómo se entrena, cómo se aplica, porque es muy interesante. Este manual está libre de internet, en español, si lo quieren buscar lo pueden bajar. Está muy interesante porque tiene como un encare científico potente, bien potente. De hecho, hace este tipo de cosas. No voy a entrar en detalles ahora. Como le dije, parte de la idea de la actividad también es que ustedes tengan material y contarles que existen y que los puedan buscar si quieren, pero no meterme yo a explicar todos los detalles porque estamos todo el día, si no. Otro tema que en Uruguay particularmente no estamos demasiado emparentados, demasiado acostumbrados, es en pensar, en discutir cuáles son los niveles de evidencia que tenemos para las cosas que hacemos. La psicología uruguaya a veces nos forma en estas cosas de aprender determinados modelos y aplicarlos y ya. Y la ciencia, por suerte, lo que muchas veces hace es decir, bueno, veamos todos los modelos que existen para trabajar determinado motivo de consulta o determinada conducta. Comparémoslo a todos los modelos y veamos si hay algún modelo que tiene mejor eficacia, mejor eficiencia que otro modelo. Y ahí genera este tipo de patrones. Los grados de evidencia van de 1A a 3. Cuanto más cerca de 1 estamos, mejores son los niveles de evidencia que tenemos. ¿Está? Nivel de evidencia se refiere a con qué información científica contamos para decir que eso sirve o no sirve. Por ejemplo, si yo tengo un marco teórico que dice que es útil para trabajar con el consumo de sustancias, pero cuando hago la revisión tiene 10 papers de caso único, ese nivel de evidencia es bajísimo, porque quiere decir que está reportado que funcionó con 10 personas aisladas. ¿Ah? Ahora, si yo encuentro que determinado marco tiene 100 papers, y que esos 100 papers, 80 son de grupos donde se comparan grupos con tal terapia y grupos con otra terapia, y cuántos mejoran y cuántos empeoran, y los grupos son armados al azar, representativos, tienen una cosa metodológica más dura. Cuanto mejor es la metodología, mejor es la evidencia. Entonces, cuando yo tengo encares terapéuticos trabajados mejor metodológicamente, obtengo mejor evidencia sobre ese encuadre metodológico y sobre esa terapia. ¿Tá? Hago énfasis en esto porque muchas veces me pasa cuando doy clase de metodología que hay que pasar por momentos por la situación de educar en ciencia, porque no nos damos cuenta de todo esto y muchas veces los colegas te dicen, los colegas vengan de la corriente donde vengan, no importa, te dicen lo que les decía hoy, en el consultorio funciona y la gente mejora, así que funciona, y eso no es suficiente. ¿Tá? O te dicen, no sé, intentás instaurar una discusión o un debate sano, ¿no? Nadie quiere pelear con nadie acá. Y te dicen, no, a mí lo que me interesa es la clínica, no la metodología ni la ciencia. Como si esa metodología y esa ciencia no tuvieran nada que ver con la clínica. ¿Tá? Entonces, tenemos que entender que están atadas las dos cosas. Y justamente cuando más atamos y cuando más vemos el vínculo, generamos este tipo de materiales donde uno puede ir un manual a ver cuáles son las terapéuticas con mejor evidencia para una problemática vinculada con consumo. Que además no es lo mismo, porque la misma terapia que funciona para el consumo de alcohol no va a funcionar para todo. Va a funcionar para algunas cosas. Hay que ver cuál es la mejor para el alcohol, cuál es la mejor para la cocaína, cuál es la mejor para cada una de las drogas o cada una de las adicciones que vayamos a trabajar. ¿Tá? Y todos tenemos que tener presentes. No, me miró el reloj y me asusté. Todos tenemos que tener presente que cuando leamos libros, cuando leamos papers y nos hablen de técnicas,
de modificación de conducta y nos tienen un nombre de una técnica y nosotros digamos, ¿qué es esto? Existe nuestro queridísimo Técnicas de Modificación de Conducta del Labrador del 2011, que es un librazo divino, grueso, así, pero adentro tiene todas las técnicas de modificación y las tiene bastante bien protocolarizadas. O sea que nosotros podríamos ir a revisar el libro para poder aprender una técnica de modificación. ¿Tá? Entonces recuerden que esa herramienta existe, está en español, se puede encontrar en algunos lugares en internet o en varias bibliotecas de la vuelta, lo he visto en papel, así que pueden encontrar lo que quieran llevar adelante. La única cosa que leí ahí que nunca me gustó como está es la parte de hipnosis. Pero acá nadie se va a poder hipnotizar a nadie, pero es la única que vi como media flojita. Pero después el resto de la mayoría de las cosas están muy bien planteadas. Recuérdenlo. Uf, y ya son las 9. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de modificación de conducta? ¿En el chat hay algo? ¿No? Bueno, entonces voy a meterme en la parte más peleadora de todas. Porque ahora, que ya hablamos un poquito de evidencia y les expliqué un poquito por dónde va decir que tengo más o menos evidencia, por dónde va la ciencia aplicada a la psicología, etcétera, me voy a meter con una tercera ola, que mucho para discutir con la tercera ola. Paul, preguntan si podés repetir lo del manual de adicciones. Lo del libro, capaz, el labrador, Sí. el libro se llama Técnica de Modificación de la Conducta del Labrador y es del 2011. Este recorrido histórico, más o menos lo que hemos transitado por alguna formación cognitivo-conductual, la conocemos. ¿Tá? Esta tercera generación, tercera ola, como quieran decirles, tiene el temita este de haber desarrollado unos cuantos elementos, unas cuantas líneas a partir de los orígenes, más que nada, skinnerianos, como charlábamos hoy. De todas las líneas que hay vinculados con la tercera generación, esas que están pintadas en amarillo son las que manejan algún tipo de evidencia de ser útiles para el consumo de sustancias. ¿Tá? Como verán, hay otras que no están marcadas. Por ejemplo, el programa de reducción de estrés basado en atención plena es algo muy interesante, pero cuando haces una pequeña búsqueda bibliográfica, no te encontrás con demasiado contenido vinculado con el consumo de sustancias. Sin embargo, cuando vos buscás terapia de asociación y compromiso vinculado al consumo de sustancias en español o inglés, te encontrás con unas cuantas cosas más. Entonces marqué y traje para debatir las que tienen mejor evidencia o las que tienen más cantidad de artículos que demuestran que sirve para algo. ¿Tá? ¿Qué tienen en común este tema de la tercera generación? Bueno, todos trabajan con el tema del contextualismo funcional, todos le dan como mucha atención al tema de los valores o las metas vitales. De hecho, empiezan a surgir muchos textos que vinculan la tercera ola con el existencialismo, o inclusive se encuentran muchos puntos en común con teorías existencialistas. Como decía antes, levantan mucho de los fundamentos skinnerianos para sostener sus premisas teóricas y hacen mucho énfasis en la flexibilidad. Que de hecho vamos a ver que ese trabajo sobre la flexibilidad es una de las cosas que se ha visto tiene mejores efectos con el consumo de sustancias. La primera con la que me voy a vincular es con terapia de aceptación y compromiso. No voy a entrar en grandes detalles, como les decía, hay posgrados enteros de esto, hay mucha cosa que ustedes pueden hacer para aprender. La teoría entera, ¿tá? Solamente para tener una idea, se basan en un marco teórico que se llama marco relacional. Se plantean como bastante diferenciados con las metas de una terapia cognitiva conductual clásica,
sobre todo basado en todo esto de la flexibilidad, los valores y cuestiones que antes no se consideraba, y le dan muchísimo valor al concepto de trastorno por evitación experiencial, ¿tá? Que inclusive tienen un formato de pensamiento a veces transdiagnóstico por el tema este de no estar considerando mucho un diagnóstico, sino ver cómo se juega el aspecto de la evitación experiencial, sea lo que sea que le pase a la persona. Y en el consumo de sustancias, particularmente, pensar la evitación experiencial es muy útil y es muy interesante porque casi por sentido común podemos pensar que una persona que consume muchas sustancias o que está mucho tiempo drogado, lo que está haciendo es evitar algo. Y en esa evitación se genera el consumo, ¿tá? Y justamente lo que se plantearía, a grosso modo, es que si yo logro confrontar, integrar lo que estoy evitando, dejaría de necesitar el consumo. ¿Se entiende? Si consumo porque estoy evitando un dolor, por decirlo de una forma, y yo de alguna forma puedo trabajar ese sufrimiento, ese dolor, e integrarlo a mi marco vital y vivir lo mejor posible con ese dolor, no tengo por qué consumir, porque deja de tener sentido el consumo, ¿tá? Esas ideas son muy útiles y usadas en ACT. De hecho, paseando por los diferentes textos, muchos de estas citas que vamos a ver ahora están sacadas de una tesis de grado que tuve el gusto de ser tutor de el licenciado Martín Lucas, que también es estudiante de SUAMOC, y con él trabajamos bastante el tema de ACT y estuvo muy interesante. Y justamente cuando uno va viendo las citas de diferentes textos de ACT vinculados con el consumo de sustancias, se empieza a encontrar con esto, ¿no? A este patrón de evitación de la experiencia y, como dice ahí, papel fundamental en el desarrollo como en el mantenimiento de las adicciones, ¿tá? Entonces, si yo puedo pensar o puedo integrar alguna de estas cosas, puede ser un poco más útil en términos terapéuticos. Y un aspecto muy importante que trabaja la flexibilidad ACT es con su famoso hexágono, que no lo voy a explicar demasiado porque quiero llegar a esto. Hay artículos, algunos en inglés, que te plantean estas cuestiones de la terapia de aceptación y compromiso aplicado a consumo de sustancias. El inconveniente que tienen a veces es que no tienen como un desarrollo metodológico demasiado fuerte, ni hacen como encares experimentales importantes con grupos aleatorios o con algo más potente, sino que muchas veces trabajan o te encontrás con capítulos de libros o artículos que son de caso único, que es el gran problema. Y muchas veces cuando uno va a leer estos trabajos, por ejemplo, este trabajo que mostraba recién, plantea esto del trabajo desde la difusión y de los valores, y que insistir en esos puntos termina teniendo un impacto sobre el consumo de sustancias, ¿tá? Pero repito, cuando vamos a los papeles y vamos un poco más a ver qué hay, en la revisión bibliográfica nos encontramos con muchas citas de este estilo que son muchos de caso único y les falta como cierta robustez metodológica, ¿tá? De hecho, este artículo en español, que se llama Estado Actual de la terapia de aceptación y compromiso aplicado a las adicciones en el 2014, dentro de todo bastante reciente. Esta tabla que está acá, no importa los detalles, pero esta tabla lo que te dice es lo que estamos planteando ahora. O sea, te dice, hay pocos trabajos publicados al respecto y además lo que está publicado, la metodología no es de las mejores. Entonces quizás lo que deberíamos hacer es investigar, o sea, cierra así el paper, ¿no? En la parte de conclusiones y sugerencias de que habría que investigar más en ACT porque hay cierta información que te dice que sí, que sirve para adicciones, pero que hay que mejorar las metodologías de investigación para llegar a robustecer ese marco teórico. Porque está flojo de papeles. ¿Tá? Falta más información para poder decir que los niveles de evidencia son altos. ¿Tá? Junto con ACT tenemos la terapia basada en mindfulness. El mindfulness ha mostrado ser muy útil para estas cosas. De hecho, les dejo este libro, está entero, libre de internet en PDF. Es el uso de mindfulness para el manejo de conductas adictivas. Mindfulness, también yendo a lo que charlábamos hoy del craving, casi que por sentido común uno podría decir, bueno, ok,
en situaciones donde yo empiece a experimentar cada vez más ansiedad, más ansiedad, más ansiedad, el uso del mindfulness me ayuda a manejar esa ansiedad y por lo tanto podría evitar recaer en el consumo haciendo un ejercicio en un momento determinado o estando más tiempo en actitud mindfulness, tal como se plantea. ¿Tá? Esto lo paso por alto para poder incluir más cosas. Esto también. Hoy es otro libro que está libre de internet, libro libre. Lo encuentran fácil en Google, que también es un manual de mindfulness aplicado a a las adicciones con un sistema más protocolizado de 8 pasos. ¿Tá? Digamos que tienen un buen bagaje y sobre todo cuando vamos a artículos más de este estilo que tienen amplio impacto y que tienen la capacidad de explicarte metodológicamente además qué es lo que hace en el cerebro hacer mindfulness, qué es lo que hace en el cerebro y qué es lo que pasa con las personas que consumen y que hacen mindfulness. ¿Tá? Justamente hacer mindfulness me permite tener un control de mis ideas muy diferente y eso me modifica gran parte de la actividad neurofisiológica. ¿Tá? Si ustedes se fijan acá hay un montón de centros dedicados a cosas que son importantes. ¿No? La ínsula trabaja de procesamiento de emociones y anímico. Los niveles de arousal es los niveles de activación de ansiedad o de estrés que puedo tener. La capacidad de reactividad va por ese lado del estrés también. O sea, realmente generan ciertas modificaciones que son muy interesantes. ¿Tá? Y me dan un mapa súper útil respecto a cuáles son las técnicas de mindfulness, cuáles son los mecanismos biológicos implicados, los mecanismos conductuales y cuáles son las aplicaciones clínicas. ¿Tá? Yo puedo realmente con protocolos de mindfulness trabajar en de reducir el craving, reducir el uso de sustancias específicamente, reducir el estrés o el malestar que me va a llevar hacia el consumo o acrecentar el bienestar que también me va a alejar del consumo. Tengo varios objetivos clínicos que puedo llevar o que puedo desarrollar a través de mindfulness. Y han demostrado que pueden y que mindfulness para todo eso es útil. Es un protocolo muy interesante mindfulness. Digo protocolo por el origen, ¿no? Que es un tipo de meditación protocolizada. A eso me refiero con protocolo. Y después de mindfulness tenemos a nuestra querida terapia dialéctico-conductual. Que es la terapia, como ustedes saben, desarrollada para trastorno de personalidad, sobre todo para trastorno límite de personalidad, tiene un protocolo muy interesante de regulación emocional. Y además trabajan en grupos y trabajan individualmente. Y ese tipo de encare es un encare que nos sirve mucho para el consumo de sustancias. De hecho, la principal droga que consumen los trastornos límite de personalidad es la cocaína. Entonces, tenemos un protocolo súper interesante que puede servir también, a pesar de que no esté pensado originalmente para eso, puede servir para el tema de sustancias. Esta guía, también libre de internet, que son libros de intervenciones clínicas, que además te plantea cada tipo de teoría dentro de qué nivel de evidencia está, te dice que justamente este tipo de intervenciones por DBT son útiles y además te lo separan 2 pasos y te dice que tenés una terapia individual semanal con el manejo de un conjunto de comportamientos, fíjense, disminución de comportamiento suicida, disminución de respuestas comportamentales que interfieren con la terapia, tensión postraumática, habilidades conductuales, y todas esas cuestiones están vinculadas con el consumo de sustancias. Entonces, si nosotros logramos que los pacientes aprendan alguna de esas herramientas de autorregulación que inciden sobre las áreas del trastorno de personalidad, también van a incidir sobre el consumo de sustancias, porque de hecho el consumo de sustancia ahí puede ser comórbido con el trastorno de personalidad. ¿Tá? Y no solamente va a ir por el lado de la individual, sino que además, como plantea el protocolo de DBT, hay situaciones grupales semanales. ¿Tá? Entonces, ahí obtengo a su vez más habilidades, más reforzamiento, y este tipo de efectos, este tipo de terapéuticas han demostrado ser bastante útiles para el consumo de sustancias.
como dice acá, terapia dialéctica es efectiva en pacientes con trastornos adictivos y trastorno límite personal comórbido con un nivel de evidencia 2. Digamos que nivel de evidencia 2 es como sacarse un 9 o un 10 en la facultad, o sea, está bastante bien. ¿Tá? Y ahí tienen los niveles de evidencia que según este manual los separa en 4, pero en 1, 2, 3, 4, no en A1, 1A, 1B, como hacía el paper que veíamos hoy. Y ahí tienen cuáles son las de alta, máxima, alta y media, según los grados de evidencia que tienen. O sea que DBT está bien de información empírica para decir que funciona para estas cosas. Y ese manual también por ahí habla de nivel de evidencia de tipo 3 para otro tipo de tratamientos, como por ejemplo el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, ¿tá? O como dice acá, mediante la terapia de aceptación y compromiso. ¿Tá? O sea que para este manual por lo menos, tanto mindfulness como ACT están un escaloncito más abajo que DBT, pero todas tienen cierta evidencia que son útiles para trabajar sobre el consumo de sustancias. Yo dije que iba a hablar 1 hora, pero ya pasó 1 hora, así que les voy a pedir 10 minutos más. Solamente 10. 10 y cerramos. Antes de meterme en este mundo, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿O en el chat hay algo? Nada. Ok, bueno, voy hacia esta parte. Las herramientas cognitivo-conductuales que empezamos a ver al principio, que son como los fundamentos históricos metodológicos, que nos sirvieron para pensar las técnicas de modificación de conducta y para pensar los fundamentos de la tercera ola, también sirve para pensar la prevención. ¿Tá? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es hablar un poco de prevención someramente. ¿Tá? Pero lo que yo quiero hacer énfasis es en cuáles son las conceptualizaciones cognitivo-conductuales útiles para la prevención. O sea, por ejemplo, la prevención se puede dividir en primaria, secundaria, algunos la dividen en más todavía. ¿Tá? La primaria, que es lo que más me interesa a mí, es la educación sanitaria. Es, digamos, prevenir antes de que empiecen a consumir. ¿Tá? Hay planes de prevención basados en este tipo de papers, si quieren ir a leerlos, está un poquito veterano, pero la sistematización de la información que hace es brillante. Te plantea que hay un conjunto de cuestiones que son muy útiles para pensar la vulnerabilidad y la susceptibilidad para el consumo de sustancias. Por ejemplo, te habla de leyes vinculadas a los impuestos, leyes vinculadas a la regulación, leyes vinculadas a la criminalidad, sobre el consumo de sustancias, todo esto, ¿no? Normas culturales, esto es cognitivo-conductual, disponibilidad, deprivación económica, vecindario, fisiológicos, acá llevo un tilde que me comí el tilde de fisiológicos, genéticos, esto biológico también es cognitivo-conductual, familia, cognitivo-conductual, todo lo que tiene que ver con la familia, patologías conductuales, también nos atañe, efectos de pares, influencia de pares, también los atañe, actitud, inicio temprano. Todos estos factores, según cómo los trabaje, pueden ser factores de vulnerabilidad o de susceptibilidad. Y todos ellos, o muchos por lo menos, son con lectura o con construcción cognitivo-conductual. Si yo vengo y les digo que las normas culturales influyen en el consumo de alcohol, las principales normas culturales en la adolescencia al menos, es que tomar alcohol es algo que está bien visto, es divertido, si no lo haces, estás afuera, y todas esas normas son justamente creencias. O sea que son pensables, son analizables desde lo cognitivo. Y justamente lo que la ciencia demuestra es que esas creencias, si yo las modifico, logro efectos protectores. Me estoy adelantando, pero lo que les voy a mostrar es cómo cuando yo trabajo sobre las creencias que alguien tiene sobre una droga, puedo lograr que consuma menos esa droga. ¿Tá? Esa es la metáfora más importante. Y justamente es uno de los fundamentos de las estrategias para intervenciones, sobre todo
intervenciones en centros educativos. Lo que los manuales nos plantean es que según la edad que tengan las personas, acá tienen 10 a 15 o más, es el tipo de plano de prevención que nosotros tenemos que diseñar o que elegir. ¿Tá? Cuando uno va a llevar adelante un plan de prevención en una institución, sea el tipo que sea, tiene que desarrollarlo. Y cuando uno va a desarrollar un plan de prevención, lo que uno se encuentra cuando da clase de estas cosas o va a instituciones, es que vos muchas veces vas a un colegio y te dicen, no, nosotros acá tenemos un plan de prevención de consumo. Y le preguntás, ah, sí, ¿qué hacen? No, les damos una charla donde hablamos un poco sobre el alcohol. Eso no es hacer prevención. Desde ya tiene que quedar en claro. Darle información a las personas no es hacer prevención. La información sola no modifica las conductas. Así que precisamos un poco más que eso para poder modificar una conducta. ¿Tá? ¿Cuáles son algunos de los principales que se han desarrollado en Uruguay, por lo menos, tipos de intervenciones de prevención en centros educativos juveniles, apostando a la presencia de una población joven? Ahí voy. ¿Tá? Son básicamente esto. Los talleres informativos, como les decía recién, de escaso impacto, de muy escaso impacto. Hay un protocolo súper interesante que se está desarrollando en Uruguay que se llama Mantente Real, Keep It in Real, que casualmente lo desarrolló un uruguayo en Arizona, pero el uruguayo se tuvo que ir de Uruguay, casualidad. Y el uruguayo desarrolló protocolo y lo pudo aplicar en África, en China, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos lugares más, pero en Uruguay todavía no pudo. Es muy interesante la historia de Marsiglia, ¿ya? Flavio Marsiglia. Muy interesante. Se tuvo que ir del país para hacer todo esto. Y ahora en Uruguay están empezando a aparecer las primeras intervenciones con cognitivo-conductual. Y después están los talleres basados en normas sociales, que tuve el honor de poder verlo bien de cerca porque lo desarrollaron en Córdoba, donde yo hice mi doctorado. De hecho, mi tutor de doctorado fue uno de los que impulsó el desarrollo, que lo vamos a discutir un poquito ahora. Y los talleres basados en factores y creencias, que es lo que nosotros estamos empezando a desarrollar acá en Uruguay. ¿Tá? Y es lo que más les quiero explicar para que vean en qué se basa el tema de la creencia y por qué cognitivo-conductual tiene tanto para aportar en la prevención, porque a veces tampoco lo tenemos muy en claro eso. Hablo de los primeros dos por arriba para que sepan que existen, puedan buscar mucha más información en internet. Mantente Real está adaptándose a Uruguay. Yo estoy dando una mano además con esto. Está muy interesante la movida, tiene resultados muy buenos y está mucho para laburar. Tienen un fundamento también cognitivo-conductual, porque trabajan mucho con el tema de actitudes. ¿Tá? Real es un acrónimo, o sea, la R quiere decir algo, la E algo, etc. Y se trabaja desde este lugar, actitudes contrarias al uso de drogas, y particularmente se hace énfasis en niños de sexto de escuela con el consumo de estas drogas. ¿Tá? Trabajando las influencias sociales, trabajando normas, trabajando actitudes, vienen teniendo buenos resultados. En el mundo ya lo han demostrado, los resultados que están habiendo en Uruguay vienen muy interesantes. Respecto a lo que hacen en Córdoba, desde ya les digo, hay un libro que se llama ¿Sabías qué? Así como suena. Su autor es Ricardo Pautasi, por si alguien lo quiere googlear después y buscarlo. En ese libro está libre para bajarlo entero en PDF de internet y es muy interesante. Muestran paso por paso todo lo que han ido haciendo y cómo, basados en elementos científicos y con evaluación científica, muestran muy buenos resultados, tanto en la gestión pública como privada, que están desarrollando allá en Argentina. Si ustedes se fijan acá, el pre-test y el post-test de los grupos experimentales y controles, van a ver que hay buenos resultados. ¿Tá? Y ellos generan este tipo de intervenciones. Ellos son como panfletos que se pegan en los centros educativos, con el famoso ¿sabías qué? Y tienen leyendas como estos. ¿Sabías que durante el mes de marzo una gran mayoría de los compañeros y compañeras del curso no consumió alcohol? Por eso se llama un plan basado en normas sociales, porque lo que hacen es explicarle a los jóvenes que la gran mayoría de las normas sociales que ellos tienen interiorizados están equivocadas. La mayoría de los jóvenes se evalúan muy mal,
socialmente el consumo de alcohol. De hecho, hay un experimento muy simple que se puede hacer en cualquier aula, que es tomar a un joven y preguntarle si su mejor amigo está en el salón, tiene que estar en el salón, y preguntarle cuánto cree que tomó su amigo el fin de semana, y nos van a decir probablemente el doble de lo que realmente tomó. ¿Tá? Entonces, cuando uno puede tener acceso al discurso del que es interpretado, se dan cuenta que le erran feo. Es una distorsión cognitiva súper común y que predispone a un mayor consumo de alcohol. ¿Tá? Entonces, este plan de normas sociales va hacia ese lugar, va hacia decir, vos, miren que están evaluando mal. Ustedes van a tomar alcohol pensando que todo el mundo toma alcohol, pero en realidad no todo el mundo toma alcohol. La ciencia te muestra, la ciencia aplicada a tu liceo muestra que tus amigos no tomaron alcohol. Y ese tipo de cosas tienen efectos sobre la conducta. Y tienen muy buenos efectos. Tuve la oportunidad de conocer una app que desarrollaron en Estados Unidos, que la podían hacer allá porque era un campus, y entonces vos en el campus, vos acá en UDELAR entrás y te dan el usuario de EVA, ¿verdad? Entonces es un usuario de EVA en UDELAR. Ellos te daban un usuario para la aplicación, y vos en la aplicación tenías preguntas regulares de consumo. Entonces te decían tipo, ¿tomaste el fin de semana? ¿Sí o no? Sí, ¿cuánto? Cerveza, ¿cuánto? 3 vasos. Y así la aplicación te tiraba preguntas. Y cuando vos ibas respondiendo, te iba dejando ver qué respondía tus pares. Y ahí vos podías ver cómo la mayoría de la gente consumía de una forma muy diferente de cómo vos crees que consume. Y cuando los estudiantes se iban enterando del patrón real de consumo, empezaban a consumir cada vez menos. ¿Se entiende? Entonces era como una influencia social a través de la pantalla. Esa aplicación se patentó, no sé cuántos millones de dólares le dieron del NIH, del el Centro de Salud de Estados Unidos, y fue un éxito allá. Y funcionó. ¿Tá? Ah, permiso, voy a tomar agua. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario mientras tomo un poquito de agua? ¿Podés repetir, Paul, el autor del libro? Ricardo Pautasi. Gracias. Me hizo acordar de una película cuando lo repetí así. No me acuerdo qué película. Hay una película que alguien habla así. Bueno, perdón. ¿Qué es lo Gracias. de nada? ¿Qué es lo que nosotros empezamos a hacer hace un tiempo? Pero empezamos a hacer por amor a la ciencia, o sea, eh, y lo estamos desarrollando todavía. No es que sea la panacea, pero le damos todos los resultados. Nosotros empezamos. Miren qué flaco que estaba ahí. Nosotros empezamos con los primeros datos de mi tesis de doctorado ya por el 2015-2016, con las primeras encuestas que hacíamos sobre consumo de alcohol en jóvenes en Uruguay. Hubo un momento que dijimos, che, estaría interesante mostrar, o sea, que no quede solamente en los papers, sino mostrar socialmente los resultados. Ahí empezamos con el tema de hacer talleres, totalmente voluntarios, en las instituciones que nos llamaban, íbamos. Y hubo un momento que también dijimos, después en la segunda vuelta de tuerca, capaz que estaría bueno esto de venir a los centros educativos, dado que hubo un momento que explotó, como ven ahí arriba, y empezar a recoger información. Y ahí empezamos a recoger las principales creencias que veíamos en los jóvenes. Que esas creencias iban a ser después la estructura de la prevención, ¿se entiende? Hicimos un trabajo epidemiológico donde encuestamos 600 pibes de Montevideo y área rural, donde obtuvimos las principales creencias y después desarrollamos un protocolo de prevención utilizando esas creencias que investigamos. Eso mismo, cualquiera de nosotros lo puede hacer en un centro educativo. Yo trabajo en tal liceo, bueno, puedo ir e investigar cuáles son las principales creencias y después hacer talleres atentando contra esas creencias. Y obtengo buenos resultados. Fíjense, 83 instituciones, 13 departamentos, fue un desquicio esto. Fue entre el 2016 y ahora. Este es un centro educativo que no me acuerdo cómo se llama, pido disculpas. Este centro educativo fue muy emocionante, el centro educativo FOED. ¿Tá? Eran un grupo de pibes que hay un punto que trabajar con ellos es muy emocionante. Esto es en el Liceo 17, acá cerca del Palacio Legislativo. Esto es en Durazno, con la Junta Nacional de Drogas de Durazno. Esto es aldeas infantiles en Florida. Esto es un gimnasio de la UTU de Durazno en Durazno.
Así estuvimos por muchísimos lugares, recogiendo mucha información, llevando muchas de estas cosas. Un micrófono abierto, por favor. 2 micrófonos abiertos, ¿se pueden cerrar, por favor? Estuvimos obteniendo información de estas cosas y generando protocolos para juntar, para recoger las creencias más preponderantes y hacer algún tipo de diseño de prevención con esos protocolos. Laura Cotelo, silenciada. Ahí tienen, entre 2016 y 2022, 83 instituciones, 13 departamentos. Tuve la oportunidad de conocer lugares del país que no conocía. Y están en lugares divinos, escuelas rurales, donde me agradecían haber ido con una canasta de la huerta orgánica que tenían en la quinta. Hermosísimo, por donde lo veas. Empezamos a sistematizar información, empezamos a escribir paper con todo lo que recogíamos, empezamos a tener cierta llegada a la prensa, porque, bueno, los resultados empezaron a ser un poco más conocidos, ahí, bueno, una radio, un informativo, un diario de Montevideo, del interior, todos hablando sobre el consumo de alcohol. A algunos también les interesaba el tema de lo que pasaba con las ratas, entonces comparaban los adolescentes con las ratas, todas las estadísticas. Eso es todo lo que estuvimos trabajando. Y lo más interesante desde el punto de vista técnico fue esto, que fue empezar a encontrar cómo había una relación entre las creencias y el consumo. Por ejemplo, hay 2 creencias que les pongo como ejemplo nada más. El alcohol es adictivo, falso o verdadero. Tomar una vez por semana no es un problema para la salud, era la pregunta. Las personas que responden mal estas preguntas, como ven en algunos indicadores de asteriscos, en algunas, sobre todo en esta pregunta de tomar una vez por semana no daña la salud, quienes responden mal la pregunta consumen más que quienes responden bien. ¿Se entiende la idea? Eso quiere decir que hay creencias que a mí me van a estar estimulando, habilitando sobre todo al consumo de drogas. En este caso, como ejemplo, el alcohol. ¿Tá? Entonces, ¿cuál sería la premisa científica? Si la creencia A está relacionada con un mayor consumo de alcohol, si yo puedo hacer una intervención donde la creencia A, que es falsa, que es errónea, sea cambiada por una creencia correcta, el consumo debería disminuir. Entonces a eso fuimos, o empezamos, o seguimos, porque estamos todavía analizando datos. Otra creencia, 23% respondió que el alcohol no genera adicción, es un montón, es casi 1 de cada 4. Es pila, que un adolescente piense que no genera adicción, hay una desinformación terrible con el tema del alcohol. La droga más conocida, la más consumida, la que menos se conoce. El 61% cree que es una droga depresora, ahí estuvieron bien. Entre el 25 y el 60% cree que los amigos y la familia no influyen en el consumo, que no influyen. Hace 2 diapos veíamos cómo habían programas basados en normas sociales y acá el 60% dice que no, que la familia y los amigos no influencian. El 33% cree que los adolescentes resisten el alcohol, cuando es al revés. El 48% cree que no hay diferencia entre sexo. El 50% cree que no hay diferencia. Cuando hay terrible diferencia, ¿no? Biológicamente los hombres pueden tomar mucho más alcohol que las mujeres. Promedialmente creen que el alcohol se puede tomar hasta 5 veces al mes sin dañar la salud, la famosa creencia de la dosis segura, cosa que tampoco existe. Creen que esto está mal escrito, cuando toman, pueden tomar hasta 4 más o menos vasos de cerveza o 3 más o menos vasos de vino sin dañar la salud. Y los análisis de varianza estadística te muestran que, bueno, hay una influencia de las creencias sobre el consumo. O sea, cuando vos a todos ellos les preguntás cuánto consumen, te das cuenta que quienes piensan determinadas cosas consumen más que otros. ¿Está? Y ahí empieza el dispositivo de prevención, porque primero lo que tengo que hacer es encontrar las creencias cuáles son. Bueno, encontramos muchas, agarramos todas las creencias y dijimos, ok, vamos a hacer un sistema de prevención en base a 3 talleres y vamos a hacer un experimento. Este experimento que le voy a mostrar ahora es en el liceo Ideas Vilariño, se me fue si es 63 o 43, atrás del Ivo, acá en Montevideo. ¿Tá? 3 talleres.
Taller número 1. En cada uno de los talleres vamos por un grupo de creencias. ¿Tá? Taller número 1. Alcohol como droga y adolescencia como periodo crítico. Ese es el eje. Les pedimos que, bueno, les hablamos de la reducción de daño, siempre le explicamos a esto. Y les pedimos que hagan subgrupos, estamos hablando de bachillerato, que hagan subgrupos de entre 3 y 5 personas y que respondan en grupo estas preguntas. ¿El alcohol es una droga depresora? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que conoce, estimulan el consumo de alcohol? Enumere y explique. ¿Quiénes pueden tomar más alcohol, los adolescentes o los adultos? Explique. ¿Tá? Una cosa, puedo ir respondiéndolas mentalmente mientras que yo explico esto, es que cuando empezó el experimento, antes del primer taller, les aplicamos un conjunto de escalas donde medimos varias cosas y una de las cosas que medimos fue consumo, para saber si al final del camino, cuando terminemos, consumían más o menos. ¿Tá? Entonces tenemos los valores de creencias sobre el alcohol, tenemos los valores de expectativas sobre el alcohol y los valores de cuánto alcohol consumían antes de ir a los talleres. ¿Tá? Miren como ejemplo una de las respuestas. 1. ¿Es una droga depresora? No, porque el alcohol te inhibe y hace que te animes a hacer más cosas que no harías sin haber tomado alcohol, te hace más suelto. ¿Tá? Esa pregunta claramente está mal respondida, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos todas las respuestas, las sistematizábamos ahí, porque éramos dos, un profe y yo, y después les devolvíamos las respuestas correctas. A la que nosotros preguntamos, la mayoría respondió esto. Le decíamos, taca, 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 bueno, esto está mal por esto, esto y esto, y le decíamos devolviendo con un PowerPoint la explicación de por qué el alcohol es una droga depresora, de por qué es una droga, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pregunta número 2, ¿cuáles son los factores que estimulan el consumo? Ahí tienen. Presión social, si todos lo hacen, yo también. Buscar aceptación, estar deprimido y tomar alcohol como salida a un problema. Si no tomás, no te vas a divertir cuando salís con tus amigos. Y la tercera era quiénes pueden tomar más alcohol, si los adolescentes o los adultos. Y la respuesta son los adultos porque tienen más acceso al alcohol y más plata y más libertad. ¿Tá? De vuelta, se sistematiza, se devuelve, esto no es así, los adolescentes pueden tomar más alcohol por esto, esto y esto, por eso son población de riesgo, los factores que influencian el consumo son estos, estos y estos, capaz que no se dieron cuenta de este, no se dieron cuenta de aquel, y así íbamos haciendo preguntas, sistematizando las respuestas y explicándoles por qué estarían equivocadas algunas de las respuestas que daban. ¿Está? El segundo, bueno, factores que estimulan el consumo, porque la adolescencia es un periodo crítico, todo eso se devolvía después del primer taller. En el segundo taller, no, perdón, ¿qué hice acá? Me comí un taller. Factores que estimulan el consumo, me faltó un taller ahí, perdón. Vamos al taller 3 entonces. La estructura del taller, perdón, me confundí el 3 de arriba con el 2 de abajo. Marcho, dice taller 2, yo estaba leyendo el 3 de arriba, perdón. Yo estoy cansadito, se ve. Taller 2, consecuencias. Preguntas, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la edad que se debe empezar a consumir? ¿Cómo se elige? ¿Cómo sé que alguien es alcohólico? ¿Cuánto alcohol se puede tomar? Principales respuestas. Ahí las tienen. No las voy a leer para no aburrirlos. Hay un montón de respuestas. La mayoría de ellas claramente equivocadas. ¿Tá? Y lo mismo, sistematizamos las respuestas y les devolvemos la respuesta correcta. ¿Tá? Me queda por explicar el tercer taller, que el tercer taller se basa en prevención y primeros auxilios. Ahí las preguntas son, ¿qué medidas conoce para prevenir intoxicación? Si sale con un amigo o amiga y ella termina intoxicado o intoxicada, ¿qué haría? ¿Sabe lo que es la posición de seguridad? Cuando alguien está intoxicado, explíquela. Ahí tienen las preguntas. Está todo mal. Con el tema de primeros auxilios y prevención de consumo, con los adolescentes y con los adultos, cuando me toca dar alguna charla para padres, está todo mal, ¿eh? O sea, no saben, no tienen ni mucha idea de muchas de estas cosas. Fíjense esto, porque esto para mí es la parte que más me llama la atención. ¿Qué medidas puede tomar? Las medidas: vomitar, o sea, si me emborracho vomito; tomar mucha agua; antes de tomar alcohol, comer algo para no tener el estómago vacío; 2,
Si sos hombre, estos son las qué hacer con alguien intoxicado. Si sos hombre, se coloca hielo en los genitales, y si sos mujer, en los pechos. Ayuda a regular la temperatura. Hacer que vomite, darle y hacer que tome mucha agua, alejarlo del alcohol. Todos nosotros sabemos, voy a dar por hecho que lo sabemos, que el vómito es un contexto de riesgo, el vómito nunca se provoca, que una persona cuando toma alcohol le baja la temperatura del cuerpo, y si yo la mojo le baja más la temperatura del cuerpo, puedo generar un cuadro de hipotermia, la gente no se moja, y toda esta historia que todos hemos escuchado alguna vez de ponerle agua o ponerle hielo en alguna parte del cuerpo, es una barbaridad. Entonces, con toda esta explicación y todo el amor del mundo, se les explicaba que, bueno, muchas de estas creencias eran falsas. ¿Tá? Algunos sabían la posición de seguridad. Acostado de costado es la posición de seguridad. Esta no, la otra no. Esto de sentado de cuclillo contra el piso, no, eso no. Es acostada de costado, la posición de seguridad. Entonces, ¿qué hicimos después? Evaluamos. Fueron a nuestros talleres, era un taller por mes, más otra reunión que hubo. Empezamos en abril, terminamos casi en noviembre, recogiendo los últimos datos, y lo que encontramos fue esto. Los datos de consumo aún no los hemos analizado, por eso digo que todavía nos falta un poquito para terminar con toda esta intervención y poder publicarla. Lo que sí pudimos ver es que quienes fueron a los talleres aumentaron las expectativas negativas de consumo. Cuando uno consume una droga, cualquiera sea, tiene expectativas positivas y negativas. La positiva es todo lo bien que la voy a pasar, cómo me voy a divertir, lo bien que me voy a sentir, bla, bla, bla. Lo mal es, capaz que vomito, capaz que me intoxico, mañana me va a doler el estómago, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces, ese punto es muy relevante. Logramos aumentar las expectativas negativas. La bibliografía lo que dice es que cuanto más expectativas negativas tenés, menos consumís. ¿Tá? Entonces, hasta ahí ha llegado la evaluación, que aparentemente los talleres sirvieron. Sirvieron para conocer las principales creencias de nuestros jóvenes, vinculadas al alcohol puntualmente, y trabajar sobre las creencias ha tenido buenos resultados. Toda esta historia, andar por 13 departamentos, 80 y pico de liceos y no sé cuántos cientos de personas, sale mucha plata. Entonces hay gente que puso plata. ANI, CSIC, Grupo Universidad Montevideo, ayudó financiando diferentes momentos de todo esto para que esto funcionara y saliera adelante, y que aún sigamos analizando y procesando datos. ¿Tá? De mi parte, lo que me queda es agradecerles haber estado casi 1 hora y media, 70 personas. Es para estar en contacto conmigo, preguntar lo que sea, mi correo electrónico, mis redes sociales. Quedo absolutamente a las órdenes. Como dije al principio, le he dedicado y le voy a seguir dedicando a mi vida de las drogas. Así que cualquier cosa que los pueda ayudar, que los pueda asesorar, que les pueda dar una mano, quedo totalmente a disposición. Me cansé. Gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, Paul. Muy interesante. Gracias. Alguien, antes de que la gente huya, quien quiera huir despavorido, tranquilos, éxitos en la vida. Quienes no corran despavoridos, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Quiere decir algo o quiere debatir algo, problematizar algo de lo dicho antes de cerrar? ¿No? ¿Ya es muy tarde? ¿Le podemos pedir la votación? Ay, la votación. Ah, sí. Menos mal que lo dijiste porque iba a cerrar todo ya. ¿La ponés vos la votación? Sí. Sí, ya la puse. Dale. Bueno, Paul, en nombre de SUAMOC te agradecemos, que fue una actividad totalmente prestigiosa para nosotros el poder haber contado contigo. ¿Ya nos vamos? Porque yo ya me encariñé, ahora me quiero quedar. Ah, bueno, nos quedamos un poco más si quieren. Bueno, nada, yo les agradezco a ustedes la invitación, a SUAMOC, las personas que se anotaron y se quedaron, y bueno, nada, contesten la encuesta esta, y si nadie tiene ninguna duda, se pueden ir desconectando, y cualquier cosa, nos encontramos por ahí.
Perdón, yo más que dudas tipo técnicas o algo, más dudas básicas tengo, porque en cuanto a la información que compartiste, que bueno, que estos gurises no sabían y no tenían toda esa información, yo tampoco la tengo al día de hoy, o sea, y tal, si hay algún lugar donde se pueda conseguir esa información, por ejemplo, Sí, sí, de que sí. no se puede mojar y cosas así básicas que uno no tiene en realidad. De hecho, si vos googleás Paul Ruiz El Colo o alguna cosa así, te salen trabajos ya publicados y algunas notas de prensa, sobre todo las notas de la diaria, que son las que le Bien, ponen más polenta a la columna de ciencia. Ahí podés encontrar pila de cosas. tremendo, gracias. ¿Tá? Bueno, muchas gracias, muy interesante por todo, la verdad. A las órdenes. Ya te había escuchado el otro día con Forge y me encantó, entonces quería escucharte otra vez hoy. Bueno, vamos Hasta arriba. luego. Nos vemos. Paul Ruiz, ¿qué dijiste? ¿El coro? Paul. Alcohol. Ah, está. Perdón. Chao, Paul, que pases bien. Nos vemos, chavales. Hola, yo en realidad más que nada, bueno, agradecer, me gustó mucho la exposición, me gustó mucho, yo te he escuchado en otra charla también, está muy bueno como exponés, y en realidad decir que me quedé como con ganas de escuchar un poco más de la temática de prevención. No sé si hay una posibilidad de que después hagas alguna charla nuevamente o algo, y ahí sí, como para poner a hablar un poco, ¿no? Porque prevención es como una de las cosas que tengo como en debe y las que me está interesando en estos momentos, ¿no? Como que en lo otro siento que, o por lo menos a mí me llega mucho más información que la prevención en sí. Como que en el tratamiento, en el trabajo, en uso problemático, sí, pero en prevención, la verdad es que de mi parte, bastante poco en algunas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, yo fui súper resumido, pero cuando me toca dar clase de posgrado, que son específicamente de prevención, es como incluyo mucho más cosas, como por ejemplo, algo que no hablamos acá porque en realidad no hace al mundo cognitivo-conductual estrictamente, es el tema de las políticas públicas, ¿no? Políticas públicas, propaganda, etiquetado de productos. Hay muchísimas cuestiones que podríamos discutir un rato largo y que también tienen que ver con la prevención. Me focalicé en esto de los centros educativos porque el contenido técnico te dice que el centro educativo es el mejor lugar para hacer prevención y bueno, nada, hay una confusión con esto de que hacer charlas o dar información es suficiente, entonces bueno, ver la vuelta desde lo cognitivo-conductual de que hay un poco más para pensar con el tema de la prevención. Pero nosotros hacemos actividades, así que te vas a seguir enterando, seguramente. ¿Está? Bien, muchas gracias. Sí, A me las... gustó esto que lo de las creencias, ¿no? O sea, sé que yo lo cognitivo conductual estoy contactando ahora, ¿no? Pero sí, esto de las creencias y el pensamiento como que hace mucho de la diferencia, ¿no? O sea, ponerle en realidad la mirada y la palabra conceptual, me parece más que nada. Como sí, que tal cual. organiza diferente, ¿no? A la hora de trabajar. Cualquier problemática, ¿no? O sea, trabajar las creencias en el pensamiento que uno tiene frente a cualquier situación. Es como... Sí, tal cual. Y con el tema de la gente joven se hace muy importante e interesante porque las cosas que el nivel de desinformación que manejan es muy alto. Entonces, eso se acompaña de falsas creencias y todo el marco teórico que charlábamos hoy. Sí, igual ahí acompaño, perdón, ahí por lo último, lo Sí, dale. que dijo la persona, no me acuerdo el nombre, perdón, la última muchacha que habló, que en realidad también, o sea, me cuestiono siempre también, ¿no? Cuando trabajas con jóvenes y en realidad los adultos, ¿no? Porque a veces decimos, los jóvenes manejan muy poca desinformación y bueno, los adultos en realidad somos los que no damos mucha información tampoco, ¿no?
o no hacemos llegar la Mirá, información. a mí me ha tocado y me toca dar esta actividad para padres y que del auditorio haya un médico y que el médico me discuta de que bañar a un intoxicado es una buena idea. ¿Tá? Me ha tocado debatir con pediatras de que limpiar el cordón umbilical de un niño con alcohol es una buena idea. Me toca seguido discutir con algún cardiólogo de que el vino tinto no hace bien para el corazón. O sea, no solamente hay una cuestión de decir hay desinformación de los adultos, sino que a veces hasta técnicamente quienes están formados tienen alguna información que no está bien. Aclaro por las dudas, una copa de vino tinto al corazón no le hace nada. Hay trabajos en Uruguay que muestran que el 37% de los cardiólogos les recomiendan a sus pacientes tomar alcohol, y eso está mal, no hay evidencia que sirva para algo. No habría que limpiar el cordón umbilical con alcohol. En Uruguay lo seguimos haciendo. Yo tengo un hijo de 10 meses, cuando nació, intenté explicarle esto a un grado 4 de pediatría y me dijo que anda a discutir allá. Entonces, o sea, no hay como una apertura para pensar mucho estas cosas que inclusive involucran a profesionales que lo sostienen en toda esa dinámica. Nada, yo me encabrono y le doy duro a esto. Emilio, dale. Paul, bueno, excelente como siempre. No, ¿sabes qué? El tema de las, digamos, de las distorsiones cognitivas, yo que trabajo con poblaciones, por ejemplo, de Portal, en realidad también se dan en los propios consumidores y que estimulan el consumo. La famosa frase que se escucha mucho, en mi barrio todos consumen. ¿Tá? ¿Qué pasa? El frecuentar muy seguido ambientes de consumo genera la creencia de que en las zonas en las cuales viven, todo el mundo consume. ¿Tá? Entonces uno tiene que desarticular eso, y está como muy instalado ese tipo de distorsiones. ¿Tá? Que uno tiene que trabajar un montón. O sea, en la clínica de adicciones, este tipo de cosas está todo el tiempo, ¿no? Ese tipo de creencias distorsionadas que generan digamos, que habiten siempre en el mismo lugar, ¿no? En el barrio, en todos lados, están muy instaladas. No solo en lo que es la distorsión de los adolescentes, sino de las propias personas que circulan en esos lugares. No sé si me explico. Sí, clarísimo, sí. Y una parte importante. Dale. Una parte importante que no debemos, que justamente creo que la formación cognitivo-conductual, y que es lo que hace la diferencia, es la parte de la psicoeducación, eso, todo lo que vos hablaste al principio, que los pacientes necesitan saberlo para saber cómo manejarse, para entender lo que les pasa, y no siempre es accesible desde nosotros los psicólogos, o porque no la tenemos, pero es como muy, por lo menos tranquilizador, explicarle qué les pasa, qué es lo que pueden hacer, y a partir de ahí generar un plan de tratamiento. Pero pasa muy seguido como que damos herramientas muy poco, ¿cómo te decir? Muy poco prácticas. No sé si me explico. Muy etérea, muy no sé qué. Y en realidad los pacientes no les sirven de mucho. A veces te dicen, vos, qué bueno que me explicás esto por primera vez porque ahora puedo entender qué me pasa y por qué me pasa que, o sea, todo lo que hablaste de los estímulos discriminativos, por qué me pasa que si manejo plata termino consumiendo, si voy allá con estas personas, y poder entenderlo les ayuda a ver, bueno, por qué, qué sentido tiene el hecho de evitar ese tipo de conductas, porque justamente lo hacen más proclives a continuar con el ciclo de recaída. Pero bueno, sí, el tema de los estímulos a mí siempre me llama pila cómo se generan los condicionamientos ahí y cómo se utilizan los condicionamientos a favor de la venta o a favor de consumo, ¿no? Que decís, vos, no seas malo, ponele el alcohol en el fondo. ¿Por qué lo pones acá? Así tipo el que entra se encuentra de frente con una botella de vino. Ponelo allá atrás, o así como hacen con el tabaco, que están en esos armarios que no se puede ver. Ese tipo de cosas, en términos de ordenamiento de el tipo que está en la casa y agarra la petaca de grapamiel y la pone.
Tal cual, tal cual. Pero en realidad, claro, en realidad no se le explica mucho a las personas por qué funciona eso. Entonces como que no lo entiende. Pero creo que eso es un plus de lo que es la formación cognitivo-conductual y todo esto que vos hablaste de reforzamiento clásico, reforzamiento, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que necesitan saberlo. Lo más claro posible y lo más explícito. Sí. Tal cual. Bueno, chiquilines, nada, muchas gracias por haber estado. Estamos en contacto y nos veremos en otras situaciones por ahí. Estimado. Éxitos, arriba, Emilio, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.